Nos interesa saber que a mayor presupuesto no es entendible por los chilenos que finalmente las listas de espera en una cuestión tan sensible terminen aumentando. El auge tiene retrasos, no listas de espera, dado de que es exigible por ley. No hay ningún reconocimiento de ninguna falla o error. Esperábamos un mea culpa, sí, esperábamos un perdón. Es un presupuesto responsable. No basta con que haya más recursos. Debemos usarlos bien. Estamos más bien en vacas intermedias. Y todos nos alineamos a la hora de cierto saber qué se puede y qué no se puede. Los énfasis de este presupuesto son los énfasis que las familias esperan. Obispo encubridor, no puede ser pastor. La única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada. No está desacreditado que Juan Barros estaba parado al lado nuestro cuando Caradima nos abusaba. Estamos dando una señal de madurez política, ya que Chile necesita una alternativa. Se nos había molestado mucho respecto de que no lo teníamos y hoy día, bueno, con tiempo, haciendo las cosas bien. Lamentamos no haber podido hacer las cosas mejor cuando era necesario. Y ¡viva Chile! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre cada semana en CNN Chile, en una fecha significativa para la democracia, hoy 5 de octubre, nada menos. Pero claramente son otros y no la conmemoración, la celebración del plebiscito, los temas que se toman la agenda por estos días. Ustedes vieron algunos de ellos: Contralor, fiscal, un presupuesto que comienza a discutirse con harta controversia en el Congreso, la situación de la Iglesia Católica también, que sigue dominando gran parte de la agenda noticiosa, entre muchos otros. Nombres de coaliciones políticas que se inventan, otros que son rechazados por el CERVEL, en fin, hay de todo. Estas son algunas de las frases destacadas que, como siempre, ustedes eligen cuál es la más llamativa, la más relevante o la más recordable de esta semana. Partimos con Aldo Cornejo, diputado de la Democracia Cristiana, que se quejó en el Congreso por la entrevista que hizo Televisión Nacional al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Quiero saber si esos gastos fueron pagados por Televisión Nacional de Chile, y en el evento que así sea, me gustaría saber quién autoriza invitar con gastos pagados al señor Mesa al canal público que financiamos todos los chilenos. Bueno, no lo financiamos todos los chilenos, deben, eso hay que explicárselo al diputado Cornejo. Es un canal que se autofinancia y ese es precisamente uno de los temas de discusión acerca de Televisión Nacional. Otra frase no es propiamente de esta semana, pero se conoció esta semana. Ocurrió en verdad en el mes de mayo, cuando el Papa Francisco fue consultado por el entonces vocero de la Conferencia Episcopal en el marco de una reunión ahí informal donde iba a saludar a los fieles en el Vaticano por la situación de Osorno, donde, como sabemos, está la controversia por el obispo Juan Barros. La respuesta del Papa es realmente sorprendente y se conoció recién este viernes. No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice. Las palabras del Papa Francisco. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también ocupó algunas figuras, podríamos decir, para hablar de la situación económica actual. Lo hizo en el programa Protagonistas de Canal 13. Bueno, primero conversando, tratando de convencer a todos que son momentos en que las vacas gordas no son tan gordas, tampoco son flacas, pero son vacas diet, como me dijeron por ahí alguien. Y la presidenta Michelle Bachelet estuvo ayer en el llamado Caupolicanazo, esta celebración por el aniversario del plebiscito que además sirvió para recordar una celebración similar hace 2 años. Claro que en un contexto diferente. Esa vez Bachelet era la imparable candidata presidencial de la nueva mayoría. Hoy el panorama es bastante distinto. De todos modos, hubo palabras interesantes de la presidenta. Esto es lo que dijo. Debemos mostrar capacidad para derribar el muro de la desinformación y evitar los conflictos artificiales. Debemos abrir espacios de participación. Debemos actuar con la máxima transparencia.
Un diputado, un papa, un ministro y una presidenta. Variado el menú que tenemos de frases de la semana que comenzamos a diseccionar junto a nuestros invitados Laura Albornoz, Hernán Larraín, Felipe Morandé, Alberto Mayor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Alberto, parto por ti. ¿Cuál fue la frase de la semana? La frase por impacto me parece que es muy interesante, la del Papa, porque es una frase poco habitual en un Papa, porque no se esperaba de este Papa precisamente aquello, por una serie de razones. Hay una parte donde él dice que la gente no sufre porque quiere sufrir, digamos. Desde un punto de vista filosófico, el cristianismo, que es la doctrina fundamental del sufrimiento, podría decirse que el Vaticano es el corazón de esa doctrina, por lo tanto, preocuparse del sufrimiento es justamente el tema. Pero aún así me parece que no merece la frase de la semana, básicamente porque me parece que aquí están pasando cosas que en Chile son importantes, y una que me parece vital es cuando a la gente le cuesta entender cuál es su labor y cuáles son los criterios que debe ocupar. Hoy día mismo escuchaba a Ignacio Walker haciendo críticas a los proyectos del gobierno y uno no sabe dónde está parado. Y aquí el diputado Aldo Cornejo dice dos cosas, una errónea y la otra inexacta argumentativamente. Dice primero que el canal Televisión Nacional recibe plata de todos los chilenos, que no es verdad, como dijo Daniel, y él debería saberlo, por cierto. Y en segundo lugar, me parece más importante, supongamos que recibiera plata, él dice que no puede ser que se financie a una contraparte de Chile para que dé su versión. Me parece muy grave que si el gobierno le diese dinero, si el Estado le diese dinero a Televisión Nacional, el sentido sería justamente tener libertad de expresión y tener diversidad informativa, no que tuviera una sola línea, y por tanto sería muy importante y no contraproducente, todo lo contrario, favorable para nuestra democracia, en un juicio como este, tener la otra versión adecuadamente cubierta. Por tanto, me parece que en un caso se equivoca en información que debería saber y en otro lado comete un atentado contra la libertad de expresión creyendo defender los intereses del país. ¿Felipe? Yo creo que el término de las vacas diet del ministro de Hacienda es muy llamativo, porque da cuenta de un reconocimiento de que la economía no va por buen camino, está estancada, no está cayendo, pero está estancada virtualmente, y eso es una cosa que debería preocuparnos, más allá de lo ingenioso que puede hacer el término, porque se necesita mucha gestión de parte del gobierno, ampliamente definidas las políticas como para sacar al país del estancamiento. No es solo tener un presupuesto más austero, que tampoco lo es tanto, sino que además un rediseño de todo lo que son las políticas para, de nuevo, reencantar la inversión privada, que es la variable que hoy día tiene deprimida a la economía, por lo menos desde el punto de vista de la demanda. Entonces, esa frase yo creo que es la más interesante de todas. ¿Laura? No, yo me quedo con la frase del Papa, porque me parece, desde todo punto de vista, si fueron verdaderas, aún dicho en un contexto en el mes de mayo, han pasado ciertos meses, a lo mejor él no estaba debidamente enterado. Ayer escuché a Monseñor Monte tratar de añadir esta idea de que quizá el Papa no tenía todos los antecedentes a su haber o fue mal informado de parte de Santiago. Yo creo que la Iglesia cumplió a propósito que estamos en el aniversario del triunfo del no, un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos en dictadura, y sigue siendo, por lo menos mi iglesia, la iglesia de los trabajadores, la iglesia de los pobres, la iglesia de Berrío que está en la chimba, del Pepe Aldunate que se recuperó de una fuerte enfermedad, de Mariano Puga, sigue siendo la iglesia de los trabajadores. Yo creo que la deja muy mal representada, no solamente los dichos del Papa, de quien efectivamente se tenía una distinta esperanza por ser jesuita, por haber tenido posturas de mayor austeridad, de mayor apertura a ciertos temas, que él efectivamente salga con esta alusión. Y porque yo creo que aquí en Chile ha habido grandes cómplices del caso de Caradima y otros casos de abuso sexual. Y uno de ellos fue el cardenal obispo de Santiago, el cardenal Errázuri, que amparó, o tuvo vinculaciones con este caso y que estuvo declarando incluso el otro día con una declaración bastante sui generis. Fueron a tomarle declaración como otras autoridades en su casa y él no tuvo ni siquiera un acto de reconocimiento frente a las víctimas. A mí me parece que el abuso sexual de los jóvenes y de los niños es un tema de total trascendencia en Chile, que es cometido habitualmente por gente cercana y también por personas que tienen potestad y autoridad como la iglesia o como los curas.
A mí me parece que es de total gravedad las palabras del Papa. Yo esperaría luego una rectificación del mismo, pero de partida un mea culpa de la curia eclesiástica de nuestro país, que nuevamente nos desilusiona cuando tiene que ir a reconocer y pedir perdón. Me llama la atención efectivamente la frase del Papa. Creo que va en contra de la imagen en que nos habíamos ido construyendo de él, y en un tema tan sensible para todo el mundo, pero en particular para la Iglesia chilena y además para los osorninos. Me llama también la frase de la presidenta, esa arenga que hace en el caupolicanazo de ayer. Con todo me parece más interesante la frase donde ella asume que se han cometido errores. Creo que eso habla un poquito mejor de la sintonía que tiene que tener la presidenta. Pero me voy a quedar con el ministro Valdés, porque creo que el tema más importante, tal vez no el más polémico, tiene que ver con la ley de presupuestos que estamos discutiendo, tiene que ver con que la economía hoy día volvimos a tener noticias de una corrección, ¿cierto?, a la baja. Por lo tanto, hay menos recursos. Hemos estado discutiendo a propósito de la ley de presupuestos de gratuidad. Tampoco están, digamos, todos los recursos y probablemente los instrumentos que se están planteando no parecen ser los mejores. Creo que puede sonar divertido las vacas diet, pero creo que habla precisamente de lo más delicado que está enfrentando hoy día el gobierno. Ahí están entonces la votación dividida de nuestro panel, como siempre son ustedes los que eligen a la frase de la semana. Quedémonos con eso, Hernán. A ver, se presenta un presupuesto, algunos dicen muy austero, otros poco austero, tampoco está claro cómo calcularlo, ¿no? Algunos dicen que es 4,4 de aumento, otros lo cifran en 6%, en fin. Y además están estas cifras económicas que tal vez dan cuenta de una realidad mixta. Por un lado tenemos que hoy día se baja la proyección del crecimiento, un IMASEC muy débil de 1,1%, pero también vemos cifras del desempleo que siguen siendo bastante buenas. Estamos en crisis. ¿Qué tan grave es realmente la situación y cómo enfrentarla políticamente? Hay una distinción respecto, digamos, de la economía y la crisis. Evidentemente lo que queda aquí es un frenazo, ¿cierto? El país llevaba un cierto tranco y hoy día es probable que este año no estemos bajo el 2. Esa es la realidad, digamos. Y eso lo que genera es una serie de problemas. Por de pronto, el incumplimiento del programa de gobierno. Aquí hay una serie de compromisos que asumió la presidenta Bachelet que no se van a hacer cargo. Y eso obviamente que afecta al gobierno, pero afecta a toda la clase política. Por otro lado, efectivamente el desempleo se ha mantenido estable y esperemos que así sea, digamos, en adelante. Temo que deberíamos tener malas noticias. Es difícil sostener esto demasiado así en el tiempo. Y creo que el presupuesto y la reforma, y podemos hablar de la reforma de la gratuidad y la fórmula que presentó el gobierno, y la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso, confirman que aquí hubo un cambio de jugadores, ¿cierto?, de la moneda y el Ministerio de Hacienda, pero la hoja de ruta sigue siendo la misma, las reformas siguen siendo las mismas, y aunque haya menos recursos, la ruta sigue siendo igual. Y creo que vamos a enfrentarnos a un problema que nos está hoy día exigiendo la economía, que es reaccionar, y sin embargo el gobierno no da su brazo a torcer. Yo la verdad cuando leo el presupuesto y veo las principales énfasis en materia de seguridad pública, 46.000 millones de pesos para el aumento de efectivos de carabineros, veo un impulso productivo, 114.000 millones de pesos se destinarán a emprendimiento. Cuando leo en materia de construcción o en materia de educación preescolar, lo que veo efectivamente un presupuesto que haciéndose cargo no de la crisis, esto fue descartado hace un rato atrás por muchos economistas, incluso me parece haberlo escuchado en este mismo programa con tu presencia y también con el presidente de la CPC, que no han hablado de crisis, pero sí de un estancamiento, un frenazo que viven muchos países en América Latina y que de nuevo no responde necesariamente, Hernán, para ponerle nombre, porque tú eres insistente con este tema, no responde necesariamente al tema de la reforma. Hay también un contexto externo que hace que esto se apremie o se constriña la economía. Y sin ser experta en el tema, a mí me parece que este es un presupuesto serio, riguroso, que intenta mantener una cierta austeridad, como bien se decía adelante, pero que logra poner los énfasis en aquellas reformas que son preocupantes. Yo te quiero recordar además que muchas de estas reformas no tienen necesariamente impacto económico, más son de voluntad política o de querer hacer las cosas y la actitud de generar un diálogo social que permita entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores también poder avanzar en calidad social o en calidad de diálogo. Yo siento que cuando nosotros nos negamos y le echamos la culpa, por ejemplo, a la reforma laboral, que ya desde mi punto de vista, y aunque mañana me pagan en un WhatsApp, yo encuentro que es pobre porque solamente se refiere a los derechos colectivos de los trabajadores y no modifican nada el contrato individual y los tipos de contrato que contempla el Código del Trabajo, que ya es pobre, pero aún así se valora respecto a los derechos colectivos, no logro entender cómo no es posible tener una actitud que no sea alertar sobre un posible frenazo y no fomentar lo que se espera que es el diálogo
diálogo entre las partes. Vamos por acá, austeridad. ¿Se necesita o no se necesita austeridad en este presupuesto en primer lugar? Y es correcto el énfasis. A mí me parece que lo importante es que los gobiernos sean consistentes. A mí me parece que el presupuesto tiene varias inconsistencias. Primero, no me parece bueno que se llegue a la discusión de temas importantes en el presupuesto. El presupuesto debe discutirse por sí solo. ¿Ya? Pero llegar a discutir el tema de gratuidad en pleno presupuesto son cosas distintas, no debería estar combinado. En segundo lugar, yo creo que existen dos formas de hacer el presupuesto en términos de la teoría económica. Una es efectivamente mantener los equilibrios macro muy fuertemente y tratar de evitar entonces políticas claras de austeridad. Y la otra es decir, no, nosotros peguémosle un impacto importante al crecimiento desde el gasto público y apliquemos políticas keynesianas, ¿ya? E impulsemos el crecimiento desde el gasto público. Pues bien, el camino del medio no existe. Y el gobierno nuevamente, igual que lo que pasa en gratuidad, lo que pasa en muchas cosas, va y elige el camino del medio, ese camino que no existe, que es como un poco de austeridad, pero un poco más de gasto. Ese camino no existe. O usted elige un camino y se alinea con lo que tradicionalmente es la derecha y las perspectivas neoclásicas, monetaristas, gordoliberales, o se ancla por el lado keynesiano, neo-keynesiano y se va por el lado de aumentar el gasto público para inyectar crecimiento al país. Lo del medio no existe. Entonces a mí me parece que en ese sentido un presupuesto nuevamente que cae lo mismo que le ha pasado con todas las reformas, que es tratar de inventar algo para no quedar mal con uno y con otro y generar un escenario muy confuso. Yo partiría diciendo que lo que ha provocado el estancamiento de la economía ha sido la fuerte caída en la inversión, que viene desde la minería en primer lugar y después de una creación de un clima de negocio muy adverso al sector privado que ha sido generado por el programa de gobierno de la nueva mayoría y las políticas que ha implementado en materia tributaria, laboral y eventualmente constitucional. Entonces, partiría por ahí. Y lo que se requiere entonces para que la economía se reanime es que la inversión suba de nuevo, que haya gente que esté dispuesta a poner plata en proyectos para que la economía se expanda, porque eso va a ser el gatillo de una recuperación de la economía. Y lo que vemos entonces con este presupuesto es una situación que es bastante arriesgada por parte del ministro de Hacienda, y es que se la juega por un grado mayor de austeridad, un crecimiento del gasto un poco menor, con el objeto de alguna manera dar la señal de que aquí hay un manejo serio de las cuentas públicas y por tanto decirle al sector privado, anímese a invertir porque aquí tenemos un buen manejo macro. Y el punto que hago yo es que esto es riesgoso porque puede que el sector privado no reaccione a eso. Yo creo que el equilibrio fiscal o la austeridad fiscal es un requisito, es una condición necesaria para que se reanime la inversión y el crecimiento, pero no es una condición suficiente. Hay muchas otras cosas que hacer para que la inversión vuelva a crecer, como por ejemplo, hay que revisar la reforma tributaria, y el ministro ha dicho que lo va a hacer, pero yo creo que hay que hacer una cosa más profunda de lo que ha planteado él, y ciertamente, a diferencia de lo que dice Laura, hay que también revisar la reforma laboral. Uno cuando conversa con los empresarios de distinto tamaño, no estoy hablando de los grandes, hay realmente una preocupación muy seria en términos de cómo se van a desarrollar las relaciones laborales una vez que esté implementada esta reforma. Y si a esto agregamos todavía la posibilidad de que haya una reforma a la Constitución que, aunque parezca muy momio decirlo, afecte, ¿no es cierto?, de alguna manera el derecho de propiedad en un sentido más restrictivo, también es otro elemento que atenta contra los deseos de invertir del sector privado. Entonces, no nos pasemos cuento aquí. Hay un riesgo porque podemos quedarnos con un gasto que crece poco en términos relativos y no estimula la economía con la esperanza de que se reanime el gasto privado por el lado de la inversión y que eso no ocurra porque hay otras cosas que están pasando que impiden que la inversión de verdad y los inversionistas en particular se reencanten con lo que puede ser la economía chilena. Sí, no, a ver, aquí hay un problema que tiene que ver con que la gran parte de la cartera de inversiones que tenía Chile para este proceso, que eran alrededor de 90.000 millones de dólares en plazo de 10 años, era una inversión fundamentalmente en minería. Y eso era tan simple como que dependía del guarismo en donde estuviera el precio del cobre y se proyectó eso a 3.6 y hoy día estamos bastante bajo los 3 dólares. Y resulta que obviamente, naturalmente, esos proyectos se postergaron al menos, si es que acaso no se van a hacer. Entonces, evidentemente, y hay un problema de que durante el tiempo de las vacas gordas nosotros no hicimos ninguna transformación productiva para estar preparados para algo que iba a acontecer, que era el fin del ciclo de materias primas, porque podía durar 5 años más, 5 años menos, podíamos tener mucha suerte o poca suerte, pero resulta que iba a terminar. Y nosotros no hicimos nada durante todo ese proceso, nada, no aumentamos valor en nuestra economía, no somos capaces de hacer una cañería de cobre, no somos capaces de prácticamente nada, y resulta que frente a eso nos encontramos con una situación
que hoy día nos hace muy difícil porque además no hicimos la reforma educacional a tiempo. Estamos discutiendo hoy día una reforma educacional, cuando la reforma educacional la debimos hacer cuando estábamos con plata, estábamos fértiles, pero resulta que, ¿qué es lo que decía nuestro ministro de Hacienda? El ministro Velasco decía, guardemos la plata en el exterior, ¿ya? O sea, el ministro trabajó de cajero, ¿ya? Entonces tenemos la contraposición de dos ideas. Uno dice que no se debió al factor minero, que lo toma como relativo, más que nada en frenazo una inversión, y otro que dice que sí el factor minero influyó. De hecho, hay cierre de varias faenas y proyectos mineros justamente por la baja del precio del cobre. Eso debería saberlo usted además como experto en el tema. Entonces, y con los despidos también masivos de muchos trabajadores en muchas mineras donde han bajado justamente la expectativa de la inversión por ese factor. Entonces a mí me pasa que yo la verdad es que para poder dialogar seriamente y poder transmitir a los ciudadanos una impresión correcta de lo que lo piensan los distintos sectores políticos, yo llamaría a hablar con honestidad y a decir y reconocer si efectivamente la posición es de momiaje o es de una actitud conservadora de no querer transformarlo nada porque el status quo nos conviene a un cierto sector de la población, decirlo y reconocerlo. Yo soy momio y como soy momio no quiero avances. Pero ¿cómo no va a ser posible entonces que nosotros podamos, si eso no es, nosotros podamos efectivamente dialogar y decir, no nos parece aberrante que en el país en el que estamos hoy día efectivamente no exista la posibilidad de que los trabajadores negocien colectivamente? ¿Cómo va a ser posible en este país, en este siglo, atendido a ver las cifras de los países evolucionados, más avanzados, que tienen índice de participación sindical mucho mayor, ver que algo está pasando en el ámbito de las relaciones laborales? ¿Por qué no podemos fomentar el diálogo social en vez de solamente negarlo y arrinconarse en la posición más extrema? Yo la verdad es que he visto incluso mucha más disposición al diálogo, siempre juicio de que tiene el otro día en una cena al presidente de la CPC, Salas, tiene una posición más favorable a escuchar, a dialogar. Yo creo que eso es lo que hace falta al país de forma más honesta sin tratar de sacar. Yo creo que en cierta forma el mérito de Bachelet, pese a todo, fíjate que de las encuestas y este reconocimiento que uno le puede gustar más o menos respecto a su estilo de liderazgo, pero hay una intención por tratar de poner temas en la mesa que abran el debate nacional que no se había visto antes. Yo creo que hay reformas estructurales son interesantes. Está bien que haya un espíritu reformista y hay muchas cosas que cambiar, no cabe duda. La pregunta es si las reformas que la presidenta ha ido impulsando, algunas de ellas ya sacando, son reformas que efectivamente están contribuyendo a los objetivos de su programa, por de pronto. Y eso ya me parece discutible. El 79% de quienes pagan la reforma tributaria, según una información que salió, es del 1% más rico del país. Por de pronto yo considero que eso es un avance, ¿no? Que estén pagando los que más tienen. Está bien, me parece un principio de justicia lo que hay detrás de eso, pero veamos el conjunto de las reformas. De hecho, una gran mayoría de los chilenos lo que están haciendo hoy dy no solo es desaprobar a la presidenta, que hoy día, dicho sea, la moneda celebraba, digamos, que 1 de cada 4 chilenos estaba apoyando el gobierno, sino más bien lo que está pasando con las reformas, la aprobación de las personas respecto de las reformas que ella está impulsando. Distintos analistas han señalado que efectivamente hay incertidumbre respecto de la inversión producto de las reformas. La reforma laboral ha tenido un coro bastante amplio, incluso con voces de lo que podríamos llamar la concertación, en contra de varios temas, entre otros del reemplazo en huelga. Entonces, la pregunta es, en materia de gratuidad, la fórmula que están planteando, además, es muy injusta a estudiantes que tienen las mismas condiciones económicas, pero en instituciones que ya eligieron, van a quedar algunos adentro y otros fuera. Sí, entonces, el conjunto de reformas que está haciendo la presidenta, creo yo, no se acerca al objetivo que ella misma se autoimpuso, que es mayores niveles de igualdad, y creo que ha generado que lo que ayer fue la nueva mayoría, hoy día sea más bien un pequeño sector. Solo pido que la información que estemos manejando sea una información medianamente confiable con datos sobre la mesa. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay un problema en la inversión porque efectivamente las empresas no tienen capacidad en las condiciones actuales de obtener rentabilidad, veamos las cifras, veamos los niveles de rentabilidad. La rentabilidad de los bancos sigue alrededor del 30%, veamos la rentabilidad de la gran empresa y veamos qué es la capacidad de inversión en ese sentido. Si la rentabilidad sigue sobre el 20% anual, me parece que es una rentabilidad de país en guerra y en tiempos de paz. Entonces, a ver, quedémonos tranquilos, no va a pasar nada, tal vez bajó 2-3 puntos, va a bajar 2-3 puntos la rentabilidad con la reforma laboral, pero tienes un país en mejores condiciones, aumenta la capacidad de consumo, tienes que hacer un análisis más potente. Si el problema está en las empresas de tamaño medio,
¿ya? En la mediana empresa, en la pequeña empresa, en la microempresa, si ese problema está allí, tienes que hacer una reforma productiva importante, porque esas empresas, el gran problema no es cuánto les cuesta el trabajo, sino el gran problema es que ellos tienen normalmente monocliente. La pequeña y la microempresa son casi todas monoclientes y trabajan para grandes compañías que en el fondo tienen tercerizada la labor con ellos y por tanto son en realidad organismos de empleo de la gran empresa. Entonces tienes que buscar los mecanismos para regular eso. Pero aquí tenemos que sincerar, ¿dónde está el problema? Diagnostiquémoslo, veámoslo y tomemos decisiones. Hacer créditos blandos para la microempresa, para la pequeña empresa, pero no por eso aumentar la confusión, porque a mí lo que me parece grave es la confusión que hemos tenido. Nos dijeron, resulta que estábamos afectando a la clase media porque se iban a cerrar sus colegios. ¿Ya? Se cerró uno de mil, ¿ya? Con la reforma. Nos dijeron que la reforma afectaba a las clases medias. El Banco Mundial saca la reforma tributaria afectaba a las clases medias. El Banco Mundial saca un informe que dice el 79% de la reforma lo paga el 1% de los chilenos. Entonces, el problema es que nos han estado mintiendo y eso también es muy grave. A mí me parece que el gobierno lo ha hecho mal, pero otra cosa es que además le estén poniendo sobre la mesa, ¿ya? Un conjunto de mentiras. Felipe. Sí. Bueno, yo creo que si el 70% de la población rechaza las reformas, no creo que estén todos siendo engañados, porque sería suponer que la gente sería suponer que la gente es tonta y que no entiende los problemas. Y yo no creo que sea así. Y viceversa, cuando decían lo contrario, ustedes decían y lo otro que quería agregar respecto a lo laboral es que no se trata de no tener reformas, sino que de tener reformas que ataquen los problemas que hoy día enfrentan los mercados laborales en todo el mundo, como por ejemplo el trato de las jornadas parciales. O la incorporación de la mujer al trabajo. En Chile estamos muy atrás en eso. Y tendría que haber una política mucho más proactiva en esa materia. La flexibilidad en la negociación, que no tiene por qué ser solamente el salario, pueden negociarse también los turnos, pueden negociarse los beneficios de otra índole. Hay muchas cosas en materia laboral que pueden ser objeto de una reforma y no necesariamente centrarse en esta disputa, que es un juego suma cero por lo demás, entre los empleadores y los trabajadores. Y un último dato que quería agregar, que me olvidé decir delante. Los números están respecto de lo que está pasando. O sea, cuando uno mira los datos de inversión, ve que están cayendo. No, la inversión, ve la tasa de ganancia, la tasa de retorno. Pero es que, escúchame, si aquí tú no puedes poner una pistola al pecho a alguien para que invierta. Esa persona va a invertir en la medida que tenga una ganancia esperada en comparación con lo que pudiera hacer con esa plata en otras actividades. Si no, cambiemos, ¿no? Eliminemos la economía de mercado y pasemos a una economía del Estado. Lo último que quería decir es que se me olvidó decir delante. Es una buena idea en todo caso. Sí, es que yo te iría tomando eso. En el presupuesto hay una cosa que no es menor. Como lo más fácil de ajustar cuando uno empieza a perseguir una política austera son los gastos de capital, lo que tenemos para el próximo año es una caída en la inversión pública de 2,4%. Lo que es bastante alarmante, porque justamente lo que está bajo hoy día es la inversión. Y vemos que lo que está haciendo el gobierno es bajar la inversión pública. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Un tema al que todos se querían lanzar, yo lo estaba tratando de contener porque lo teníamos para el segundo bloque, es la gratuidad en la educación universitaria. Ahora que ya se conoce la fórmula, más o menos, y hay muchísimas críticas de parte de los supuestos beneficiados, al menos de algunas de las universidades. El rector de la Universidad Católica está diciendo que en las actuales condiciones ellos no se pueden sumar. El rector de la Universidad Alberto Hurtado está convertido en una especie de Hamlet, con un dilema tremendo sobre si sumarse o no. A ver, ¿qué les pareció, Alberto? Tú que has seguido bastante el tema. ¿Qué te pareció finalmente la fórmula elegida por el gobierno y qué consecuencias le ves a lo que puede ocurrir en esto? A ver, aquí hay que separar las cosas. Una es la fórmula del gobierno y otra es la conducta de los rectores. En términos estrictos, que el gobierno haya diseñado un sistema de subsidio a la demanda para las universidades. En general, para las universidades el único problema entonces es el valor que se le va a dar a cada estudiante y en ese sentido hay muchas universidades que están presionando a ese valor. Y yo creo que más bien una campaña parecida a lo que pasó con los colegios particulares subvencionados. Yo creo que todos van a entrar. Si yo viera que la Católica no entra, empezaría a creer el asunto, pero me parece bien improbable que la Católica no entre en una política de gratuidad como esta, donde el Estado concurrirá a pagarle a sus estudiantes. Por demás está decir que además los precios de los estudiantes no pagan solo su educación, sino que además financian todo el funcionamiento de la universidad, lo que además es bastante inaceptable porque y el precio que está pagando el gobierno tendría que hacer lo mismo, porque si uno financiara a profesores, tiza y pizarrón, la verdad es que el precio no es tan alto. Así es que, por un lado, yo creo que el gobierno eligió muy mal el mecanismo, porque el mecanismo sigue siendo subsidio a la demanda, es muy caro hacer eso, las instituciones compiten, buscan los estudiantes, tratan de captarlos, se llevan la plata para adentro. Yo creo que no es el mecanismo adecuado para nada. De hecho, hubo una división, ojo, entre los rectores. El G9 se transformó en G8 más 1,
Carlos Peña dijo que él estaba en desacuerdo con todo, que quería subsidio a la oferta, pero él adentro, ¿ya? Entonces inventó una fórmula nueva. Y la verdad es que yo creo que entonces hay que separar. El gobierno yo creo que tomó una decisión mala, equivocada como política pública. La cantidad de plata que pusieron fue mínima, hay que decirlo. O sea, si originalmente se calculaba en 1.000, después 500, como en 250, estamos hablando de que de verdad esto se dividió por mucho. Y yo creo que por otro lado los rectores están haciendo un juego de luces nada más. No, yo creo que es un mal proyecto. Efectivamente se mezcla, como decía Alberto antes, con la ley de presupuesto, que también me parece técnicamente un error. Y esto es parte de la confusión que ha tenido, ¿cierto?, el gobierno de la nueva mayoría respecto de gratuidad. Hemos escuchado muchas fórmulas y estamos recién empezando a entender la que en definitiva presentó a través de la ley de presupuesto. Creo que tiene problemas de principio serios. Creo que discrimina, como dije antes, a estudiantes que tienen la misma condición socioeconómica, pero va a depender de la institución, ¿cierto? Hay personas que tomaron la decisión ya, y esta ley va a afectarlos, digamos, retroactivamente. Porque ya están en una universidad. Porque ya eligieron, ¿cierto? Y eligieron mal, desgraciadamente, sin saber cuál es el criterio que el gobierno estaba estableciendo. Creo además que hay una amenaza respecto a la autonomía de los proyectos educativos. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y además que se traza una línea, por ejemplo, para dejar a la Universidad Alberto Hurtado del Padre Monte justo adentro, ¿cierto? Hay un criterio que me parece que es bastante arbitrario por parte de el gobierno. Y ya tiene a más actores en contra, partiendo por los propios estudiantes. El movimiento estudiantil hoy día le parece que esta es una mala fórmula. Yo creo que, aun cuando esté dentro de la ley del presupuesto, este proyecto está recién entrando en discusión. A ver, yo quisiera decir que es obvio que esté la ley de presupuesto, no que el debate se hubiese dado, porque se viene dando hace rato ya, del año pasado, y es obvio que esté la ley de presupuesto porque con eso se va a financiar. Yo lo que le quiero decir a las personas que nos escuchan es que el próximo año más de 200.000 alumnos del 50% más pobre del país van a estudiar gratis en la universidad de centro de formación técnica, como lo dice justamente la ley de presupuesto que presentó el gobierno. Y yo creo que ese es el valor de esta reforma, algo que no teníamos. Yo no lo tuve, no sé si lo tuviste tú, yo tuve que pagar crédito fiscal, crédito Corfo, son muchos años, desde los que luchábamos por el no eran otras épocas, ¿cierto? No teníamos esta oportunidad y es un avance de Chile que hay que valorar. A mí me parece que la acción de los rectores casi como es una acción colectiva de grupos de interés, lo he visto reclamando ayer Página Completa, además todos varones, los rectores de las universidades privadas, 7 hombres, el poder se concentra ahí, sumado a los 5 candidatos a fiscal, tenemos lleno de testosterona el poder público de este país, pero bueno, comentario aparte, 7 varones que están, que tienen como una especie de decisiones colectivas, pronunciamiento respecto a la materia, tienen interés en la materia. A mí me parece que hay que esperar que esta reforma, y yo pienso un demócrata actuando de buena leche, intentando hacer bien por el país, yo me siento feliz de que haya un porcentaje de alumnos que puedan estudiar gratis. Yo no tuve la posibilidad de hacerlo y me endeudé, pagué muchos años, y yo encuentro que es valioso en sí mismo el hecho de la reforma y la gratuidad. Ahora, esto tiene bemoles, es necesario irlo ajustando con el tiempo, como se va a hacer con la reforma tributaria. Hoy día hay un logro concreto que no es por ser obsecuente, pero tiene que ver también con la capacidad de reconocer aquellas cosas que significan un avance que fueron ampliamente demandados por el movimiento estudiantil. Bueno, así como hay 200.000 estudiantes que pudieran ser beneficiados, cosa que es discutible porque hay muchos que van a reemplazar una beca por la gratuidad, la glosa de gratuidad, también hay una cantidad similar de estudiantes que no van a ser beneficiados, de las mismas características, vulnerables en términos de su hogar, digamos, situación económica. Por tanto, es bastante injusto para quienes quedan fuera. Y no tenemos ninguna claridad respecto a si en el futuro van a poder o no ser agregados estos estudiantes. El ministro de Hacienda lo decía ayer, que iban a ser sumados nuevos estudiantes en el futuro, pero la verdad es que con una economía que apenas crece y un presupuesto tan apretado para el futuro, la verdad es que no se ve muy bien cómo eso va a poder cuajar. Y lo otro que yo creo que esta es una reforma más allá del procedimiento, porque creo que legislar un marco para las universidades y para gratuidad a través de la ley de presupuesto es una cuestión que raya en lo indecente, ¿eh? Creo que se requiere una ley bien legislada, no a través de la ley de presupuesto, para crear un marco regulatorio adecuado para el sistema universitario, no la ley de presupuesto. Pero en fin, en ese punto yo creo que además hay una serie de dificultades prácticas que no se entienden bien cómo se van a aplicar. Por ejemplo,
Se está hablando de una serie de cálculos de aranceles sobre la base de lo que existe, más un 20%, pero no queda claro si eso va a ser por carrera, si va a ser por universidad. La universidad, por ejemplo, como la Alberto Hurtado, está reclamando que con eso, si adhiere a la gratuidad, ciertamente va directamente a la quiebra. Hay dificultades prácticas también en términos de cuándo se va a conocer la información. Recién en diciembre van a tener claridad las universidades de cuál es la eventualidad que podrían tener en cuanto a ingreso por gratuidad. Es muy tarde, es definitivamente muy tarde para que una universidad tome una decisión tan trascendente como traspasarse a este sistema nuevo o seguir directamente como una universidad privada. Entonces hay muchas cosas prácticas y cuando uno escucha a los rectores, por más que sean solo hombres, la verdad es que se están quejando con razón. Pero con perdón, razón es que porque este no programa tienen una solución fácil. No encuentres la pifia a la costura, porque esto permanentemente cuando estamos hablando de este tema, entonces tiene algún problema. Terminamos con el lucro, se terminó con la selección, hoy día se está aportando en gratuidad, cuestiones que Chile no tenía ni en el gobierno donde usted fue ministro, ni en el gobierno donde yo fui ministra, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día va a tener. Eso avanza, permite avanzar en equidad, sí. Cuando la reforma tributaria hace pagar el 79% según un informe de un órgano internacional, al que más tiene, al 1% de este país que más tiene. ¿Es un avance o no es un avance? Entonces, yo más que criticar, porque esto se supone que es un diálogo que nos permite ir construyendo colectivamente, más que criticar, pensaría qué cosas, en definitiva, faltan o quedan como pendientes, pero desde luego uno debe, y no quiero ser complaciente, pero tiene que reconocer lo que supone. Me imagino que el movimiento estudiantil está desconforme porque quería para la totalidad, para el 100%. Me imagino que sí, y si yo estuviera en su caso pensaría igual. Es más, los apoyo, me parece legítimo que ellos ejerzan el derecho a representarle al gobierno, el que han sido lentos, que ha habido escollos, que ha habido poco diálogo, pero sí podemos, a partir de esto, en esta y en otras reformas. Lo digo porque ahora se anuncia el proceso constituyente y nuevamente vamos a partir con lo mismo. Es que esto ha aparecido, recuerden ustedes que tuvimos video por la campaña tributaria, video por la reforma educacional, vamos a tener video en contra de la reforma. Entonces, ¿qué queremos? Sí, ¿hay disposición para dialogar y avanzar o no hay disposición? A ver, pero el Transantiago fue una política súper bien inspirada, que pretendía mejorar sustancialmente el transporte público en Santiago. Pero la verdad es que su diseño y su implementación fueron desastrosos. Entonces, la gratuidad puede ser una política muy bien inspirada, pero si se hace mal y se aplica peor, bueno, la verdad es que los resultados van a ser lamentables. A ver, yo creo que está claro que toda la lógica con la cual se ha operado en el problema de la reforma educacional como un todo, ya ha sido incomprensible en el orden. Eso lo coinciden todos los expertos y coinciden y coincide incluso el mismo ministro que lo hizo, porque él mismo dijo que estaba mal hecho. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Para decirlo en términos gruesos, si yo parto con la ley de presupuestos porque sé cuánto me cuesta, la reforma tributaria porque sé cuánto me cuesta la educacional, y no sabían cuánto les costaba la educacional. Luego hacen diseñan la reforma educacional, ¿ya? Y la reforma educacional se concentra fundamentalmente en los temas económicos, cuando resulta que si yo voy a hacer una reforma educacional, el costo de la educación va a depender mucho de lo que yo le ponga adentro. Hay un objeto que tiene determinados costos, determinados valores y determinado diseño. Si yo hago subsidio a la demanda, y esto es lo que me parece más grave, el subsidio a la demanda históricamente hace que cada institución sea más cara que el subsidio a la oferta. Por tanto, yo elegí el mecanismo más caro cuando no tengo plata, ¿ya? Para poder hacer educación gratuita. No hay ninguna parte del mundo, habrá que añadir, de los que tienen educación gratuita que funcionen con subsidio a la demanda. Son normalmente contradictorios entre sí. Perdón, Alberto, pero ¿hay alguna parte del mundo donde se haya hecho un sistema sobre un sistema que ya es privado? La gran parte de la educación superior en Chile es privada. ¿A eso, sobre un sistema privado, ponerle gratuidad al Estado? Porque es un diseño muy complejo. No, porque es absurdo, porque es muy complicado y además porque la presión que va a pasar es esto mismo, que la presión va a ser a subir el precio. Todos van a tratar de subir el precio, es como decir, mañana el pan es gratis. Todos los que hacen pan van a decir, bueno, el pan ahora vale más porque el Estado lo paga y la gente no va a protestar si el pan vale más, ya lo mismo. Entonces, obviamente, es un mal sistema. A menos que el Estado regule el precio del pan, pues establezca ciertos principios. Es una cuestión que es indefinible por cada institución, porque la institución es chica, más grande. ¿Cómo tú defines que una universidad... Pero estamos hablando de Estado regulatorio, que también en materia medioambiental hay un Estado regulatorio, en diferentes materias el Estado regula para que no abuse el mercado. En las universidades más grandes, por cada departamento de una disciplina pequeña, como la disciplina de ciencias sociales, por ejemplo, hay 30, 40 o 20 profesores de jornada. ¿Ya? En una universidad de las más pequeñas, en cambio, hay de repente 3, 4 profesores de jornada. Y resulta que valen lo mismo. Entonces tú tienes ahí una distorsión de mercado que es muy difícil de absorber. Pero tu universidad recibe un aporte basal del Estado. En cambio, las privadas no reciben aportes basales. Eso hace una diferencia muy importante también al financiamiento. Momento, porque si tú ves la plata que reciben desde el Estado como un todo,
¿ya? A través del crédito, por ejemplo, con aval del Estado, reciben un monto a veces superior a las universidades y además el aporte que recibe, por ejemplo, la Universidad de Chile, donde tú trabajas, recibe 9.000 millones de pesos, ¿ya? De un presupuesto de 300.000 millones. O sea, estamos hablando de una cifra que es completamente ridícula para los montos que va a manejar. Entonces, tampoco confundamos a la gente diciendo, no, reciben una cantidad de plata. La verdad es que es prescindible. Hoy día lo que pasó en la práctica, es como dijo el rector Vivaldi hace un par de semanas atrás, es que pasaron de 40% financiado de los estudiantes al 50% financiado, que hicieron un 10% de las becas. Estos son becas. No estamos hablando de una gran reforma en el financiamiento. ¿Es mejor que lo que había antes? Bueno, es difícil que fuera peor. Teníamos uno de los peores, teníamos un 22% del gasto de los hogares en educación en Chile versus el 12% del país que nos seguía en el mundo. Era difícil que fuera peor. Me gustaría hacerle un contrapunto a Laura, digamos, que hoy día está muy demócrata, muy dialogante, muy pro cambio, digamos. Somos así los demócratas cristianos, es imposible. Sí, hoy día, mañana, por ejemplo. Y creo que hay una paradoja porque quienes instalaron, por así decirlo, un lenguaje más bien polarizante, desde los poderosos de siempre, desde la retroexcavadora, fueron desde la nueva mayoría, quienes pidieron las mayorías para hacer los cambios y terminar con la democracia de los consensos y e invalidar los acuerdos fue el actual gobierno. Entonces, hoy día, que no tienen apoyo ciudadano, que las reformas tienen alto nivel de rechazo, ¿fue el actual gobierno y donde la oposición, o los líderes de los partidos políticos? Hoy día no es necesario para aprobar los proyectos de ley que el gobierno está promoviendo. ¿O los presidentes de los partidos políticos? Entonces, no, yo creo que la nueva mayoría es una coalición. Cuando habla uno representa a todos, eso funciona generalmente son un así. cuerpo y la ciudadanía la rechaza Cuando y la pregunta Quintana habla, ¿nos representa a todos? No, eso no es verdad. Yo he manifestado discrepancia aquí frente a muchos dichos. Los poderosos de siempre vino del Ministerio de Hacienda. Sí, pero la verdad es que lo demás no es verdad. Entonces, ese es un lenguaje que polariza. Se pidió un congreso para Bachelet, se obtuvo. Entonces, hoy día creo que pedirle a la oposición, digamos, exigencias respecto de cuáles tienen que ser sus posturas, si son críticas o no. Diálogo y hacer propuestas. Yo solo quiero... Aquí lo importante es que la nueva mayoría... Hoy día el senador Walker dice, ¿cierto? ¿Cómo yo lo voy a explicar a los alumnos de INACAP que ellos no van a tener gratuidad y sí lo van a tener los alumnos del DUOC? ¿Tú eres seguidor de Walker? No, ¿cómo eres seguidor de Walker? Descarta todo Walker y vamos a la presidenta, que ella es la líder de la coalición. La inconsistencia de hoy día pedir diálogo cuando ayer en los acuerdos y toda la cultura, digamos, de generar consenso ya no tenía valor. Es algo que más bien tienen que hacerse ustedes cargo. Mira, perdóname, yo no voy a aceptar que tú vengas a decir aquí, porque no es correcto, a lo menos impreciso que aquí ha habido una negación a dialogar y a llegar a acuerdos, porque eso no es verdad. Yo muchas veces dije, si no hay acuerdo y después del diálogo se aplican, por cierto, las mayorías, pero lo que se ha intentado, por favor, no me digan que no hemos tenido política de los acuerdos, desde el triunfo del no en adelante, esto ha sido justamente excesiva posición de acuerdo y poco avance, y los poderosos de siempre, o la clase de la élite de los partidos políticos, lo que ha impedido justamente avance en muchas materias, impidió en base a una transición pactada para dar gobernabilidad y por todo lo que nosotros sabemos. Entonces no diga que no hemos tenido disposición. Lo que yo justamente estoy pidiendo es que ahora avancemos un poco más en nuestras posturas de tal manera de ceder, y lo que se le pide a la derecha no es que critique si hay un acto en el Caupolicano, no es que, al contrario, yo valoro que ayer la coalición de la oposición lance un Chile Vamos. No le hago crítica, me parece que es insano reírse entre ellos porque eso no fomenta el diálogo. Ojalá que tuviésemos una posición con posturas, con ideas, que tuviese apoyo en la ciudadanía, al igual que la coalición de gobierno, de tal manera de permitir avances que efectivamente sean trascendentales para los chilenos. Lo que me pasa a mí es que siento que hemos perdido un poco la ruta respecto al debate, porque únicamente estamos diciendo, tú lo dijiste, no lo dijiste, esto es como un matrimonio mal avenido, entonces permanentemente estamos sacando los trapitos al sol. Entonces a mí me gustaría que en esta segunda etapa, en este segundo tiempo, efectivamente haya una disposición mayor a poder ceder en nuestras pretensiones, a hacer ver los puntos que menciona Felipe respecto de sus dudas de la reforma laboral, pero seriamente sentarse a la mesa, porque lo que no es posible es vivir permanentemente en contrapunto. Eso no le hace bien a nadie, a la ciudadanía, por cierto que le molesta, piensa que todos nosotros somos parte de este tinglado de políticos y nosotros somos sus comentaristas.
Y la verdad que yo espero, más que comentar los dichos de Walker, que podrá ser muy legítimo, pero yo hace rato que pienso, hace hartos años que pienso por mí misma, entonces yo más bien esperaría que hacer propuestas y reconocer aquello que se ha avanzado y esperar que efectivamente en lo que queda del tiempo se pueda cumplir con la palabra empeñada. A mí me preocupa, por ejemplo, el debate sobre la Constitución u otros tantos debates. Está por votarse en el Parlamento, y con esto termino, el tema del fiscal nacional, y van a votar parlamentarios que están siendo investigados y formalizados. Van a votar la ley de aborto, también parlamentarios, incluso en un partido que estaba a punto de ser formalizado. Entonces la pregunta es, efectivamente, sí, pero estoy hablando de los que votan, estoy hablando de los directamente involucrados. La que propone la presidenta. No estoy hablando de... Tú no respondes por tu padre, tú respondes por ti mismo. Apliquemos la misma regla, Alberto. Yo no podría jugarte a ti por la complicidad de tu padre en la dictadura militar. Su hijo fue funcionario de gobierno. Yo estoy hablando de las responsabilidades son individuales en materia del derecho. Después, si quieres, te explico. Pero en el derecho la responsabilidad son individuales. Estamos hablando de política. Entonces, yo esperaría, sinceramente, que aquí efectivamente podamos debatir respecto de cómo participan en el debate democrático. Esto es importante para los chilenos. ¿Van a votar? ¿No van a votar el fiscal nacional, los senadores involucrados? Es importante para los chilenos, Alberto. Pero claro, pero ese 20%... A ver, dejemos claro, la ley no prohíbe que esos diputados, senadores voten al respecto. O sea, dejémoslo claro que no es un problema jurídico. Sí, solo los senadores. O sea, entonces da lo mismo que esté investigado, pero resulta que para este tipo de cuestiones no es tema. Y de hecho no están fuera del cargo, no hay nada que debiera estar, que una discusión que debiéramos dar, no tengo ninguna duda. El punto de fondo es que hay una cuestión política, que es delicado cuando la presidenta de la República, en un caso que podría ya haberlo aislado políticamente y haberlo dejado como un asunto estrictamente relacionado como un asunto entre privados, pero que sencillamente se politizó muchísimo, y donde están involucrados también casos relacionados con el financiamiento de su propia campaña, que están siendo investigados por fiscales. Ella va a tener que también tomar una decisión respecto al tema. Ahora, la presidenta no puede inhabilitarse. No, legalmente, ¿qué va a hacer? No puede inhabilitarse. La presidenta no puede inhabilitarse. Le ha llegado algo que no puede evitar. Pero es que allí es donde yo considero que aquí hay un problema que es colectivo, sino un problema de la presidenta solamente o de los senadores solamente. Aquí hay un problema que tiene que ver con la decisión de la élite. Es la élite la que está hoy día sin condiciones para tener la legitimidad para nombrar a quienes van a investigarlos a ellos mismos. Y frente a eso, lo que ahí sí se requiere es una solución de conjunto donde decir, ¿saben qué? ¿Por qué no buscamos un mecanismo que legitime esto, que haga que no queden dudas respecto a la decisión? ¿Ya? La derecha le está haciendo un juego muy inteligente a la presidenta Bachelet, en circunstancias que el candidato que supuestamente tendría que ser el candidato que está investigando el caso Cabal, que era un candidato con muy pocas posibilidades en la realidad, lo ponen como un candidato que debiera ser el favorito, pero que la presidenta no va a permitir que eso acontezca. ¿De cuál está hablando? Entonces, de Toledo. Entonces le van a poner el problema encima de la mesa en circunstancias que no es real, pero se lo van a poner sobre la mesa. Y ella no está tomando las decisiones para que eso no acontezca. Entonces, tenemos que buscar el mecanismo lo más legítimo posible para que no quede en duda. Aquí se elige un fiscal nacional justo en un momento donde las investigaciones van a continuar, ¿ya? En pleno proceso investigativo, investigaciones que hoy día están en manos del fiscal nacional. Entonces, esto no es un asunto anodino, es sumamente relevante, y para eso efectivamente hay un problema en el Congreso y hay un problema en el Ejecutivo. Y cómo resolver ese problema en conjunto es un dilema que debieran abordar razonablemente, porque si no va a quedar en la duda para siempre de si los casos no terminan con juicios severos y qué sé yo, va a quedar la duda para siempre si acaso esto no fue un arreglín. Perdón, Hernán Felipe, ¿hay alguna salida a esta situación? Yo creo que al final hay que dejar que las instituciones funcionen en la medida de lo posible, como diría don Patricio Elwin. Lagos Julián con una sola frase. Exacto. La transición contenida una frase, Felipe. Completa. Pero cualquier alternativa... Pero no te puedes comprender un cómplice pasivo. Nunca lo fui. En todo caso, sí, me desconcentraste. No, pero yo creo que es muy arriesgado buscar soluciones alternativas a las que están contempladas en la Constitución y las leyes, porque cualquiera de ellas siempre también va a poder ser cuestionada, porque no nació de lo que es la estructura jurídica del país. Entonces, yo prefiero acá dejar que las instituciones funcionen y que quienes tienen un problema en conciencia tomen la decisión de si se abstienen o no. En el caso de los senadores y también en el caso de la presidenta, porque la presidenta podría, de alguna forma, tratar de delegar esta decisión, por ejemplo, en su ministra de Justicia o en alguien de estas características, para evitar, pasar el bochorno de tener que decir sí o no al fiscal Toledo. Formalmente podría delegar la decisión. Pero es la presidenta la que tiene que... Pero indudablemente, yo no dudo que ella va a hacer lo que es correcto. Ahora, a mí me parece que
porque yo siento que al interior de la Fiscalía, y este es un organismo que fue creado con mucho éxito, los fiscales hacen una gran labor, debería existir un mecanismo de filtro más fuerte, de tal manera de impedir que todos los casos llegaran al fiscal nacional, porque también al interior de la Fiscalía uno lo que escucha es que existen tendencias, ¿no? Los que son del fiscal nacional versus los que son opositores al fiscal nacional. Sí. Tú lo has comentado, Alberto, sí. Numerosas oportunidades aquí, y nosotros sabemos, sin saberlo desde fuera, que hay algunos que son pro Saba, otros pro Gajardo, hay distintas posiciones. Entonces, yo más bien también tendría y esperaría que tuviera filtro el funcionamiento de la Fiscalía, de tal manera que no todo llegara al fiscal nacional y estuviese menos en un año de elección. Por ejemplo, una norma podría ser que en un año en que se cambia el fiscal nacional él no pudiera participar como interviniente, y esa es una cuestión. Te quiero recordar que hasta hace pocos días atrás nombró como fiscal de la segunda región a Ayala, que había sido también investigado. Entonces, para esas cosas está siendo investigado, y para estas cosas, porque además ha dejado un grupo de fiscales que tienen una duración aproximadamente de 8 años, debería haber mayores filtros en el funcionamiento de la Fiscalía, de tal manera de impedir que este tipo de cosas sucedieran. No se ha hecho todavía, es necesario mejorarlo, sí. Y yo esperaría de los senadores definitivamente que estuvieron complicados, que hubiese ahí una actitud, a lo mejor un acuerdo por parte del presidente del Senado con los senadores involucrados. Todavía tengo la esperanza de que ellos mismos se inhabilitaran. No, yo creo que estamos frente a una cuestión compleja, porque efectivamente hay que dejar que las instituciones y las leyes funcionen. Y la presidenta, de alguna manera, tiene potencialmente también un conflicto de interés. La Fiscalía está investigando a algo que involucra directamente a su propia familia. Y lo propio con algunos senadores. Ahora yo, en el espíritu, digamos, optimista, demócrata y ecuánime que tiene cristiano y cristiano de Laura Albornoz, creo que la Fiscalía ha demostrado, con todas las presiones en los últimos meses, en ir sacando adelante sus investigaciones, manteniendo cierta autonomía, soportando presión, y tengo la impresión, por lo tanto, de que cualquiera de los actores que hoy día esté, de alguna manera va a seguir en esa doctrina. Me costaría creer de que aquí tengamos un retroceso respecto del grado de autonomía que va ganando la Fiscalía. Me parece malo cuando uno lee los diarios y los diarios tienen su candidato. Esas cosas me parecen un poquito desagradable. Está bien, pero el Mercurio y la Tercera están por el de la UDP. Está bien, pero lo importante más bien, creo, es la autonomía que ha demostrado frente a poderes muy, obviamente, de mucho peso, investigaciones que afectan sus intereses. Yo quería agregar un puntito respecto a esto del fiscal nacional, porque cuando uno mira las exposiciones que hicieron frente a la Corte Suprema, este tema sí ocupó algunos minutos, pero lo central en sus exposiciones fueron de cómo hacer una fiscalía más efectiva en combatir la delincuencia, que es el problema número 1 hoy día, según lo que sienten las familias chilenas. Y yo creo que es importante tener esto presente, porque lo de Cabal y lo de Penta son todas cosas que hay que abordar, y ciertamente son muy importantes de un punto de vista sobre todo mediático y también ético, pero lo que va al delito mismo, al delito habitual, al delito contra la propiedad, al delito contra las personas, eso es lo que también importa mucho, y yo creo que la elección del fiscal, el que tenga una propuesta más interesante en esta materia, yo creo que debería tener también los mayores votos. El que cree que va a bajar la delincuencia con más fiscales y policías también está equivocado respecto a todos los datos internacionales. Los datos internacionales dicen que una reforma tributaria hace más por la delincuencia que 1.000 policías, 6.000 policías. O sea, bueno, pero hay que partir por alguna institución, y creo que la Fiscalía es una de ellas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Ciudadanos de CNN Chile. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muy buenas noches. Y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice.